El rugido de la tormenta retumbaba en las montañas, mientras el altar de piedra, marcado por antiguos símbolos, esperaba en silencio. Un grito desgarrado atravesó la oscuridad, clamando por una venganza que aún no comprendía. La sangre brotó de la herida abierta en la carne, como si la tierra misma lo reclamara. En la penumbra, el sacrificio parecía inevitable y el destino implacable. La figura de Leandro Alcázar permanecía inmóvil, observando la escena desde las sombras. El sacrificio estaba por comenzar, pero su mente ya había anticipado el peso de la decisión. La diosa de la venganza lo observaba desde el más allá, sin permitirle escapar. Leandro tenía una misión clara: vengar a su hermano perdido, cuya vida había sido arrebatada por traición. La sombra del traidor lo perseguía, y cada paso lo acercaba más al abismo. La tormenta rugía, el viento susurraba promesas de tormenta, pero él no podía dar marcha atrás. Solo había una dirección: hacia el sacrificio final, hacia la verdad oculta. Pero algo en el aire lo detuvo. Algo lo hizo dudar. ¿Era este el camino correcto? ¿O estaba siendo manipulado por algo mucho más oscuro? La lluvia no cesaba, pero Leandro Alcázar no podía apartar la mirada del altar. La tormenta azotaba con furia, pero el único sonido que podía escuchar era el latido de su propio corazón. Se había preparado para este momento, pero la incertidumbre lo devoraba por dentro. Sabía que el sacrificio lo acercaría a la verdad, pero ¿a qué precio? Leandro se sentó junto al altar, la presión sobre sus hombros creciente con cada minuto que pasaba. La sangre del sacrificio debía derramarse, pero las voces de sus ancestros resonaban en su mente, preguntándose si realmente estaba preparado para lo que venía. El sacrificio, pensado como un acto de venganza, ahora le pesaba como una cadena. El cielo se oscurecía aún más, y la sensación de estar atrapado en una telaraña de destinos no hacía más que crecer. ¿Era el momento de ir más allá? ¿O sería este su último error? La duda comenzaba a consumirlo. Las voces en su mente eran ahora más claras, más urgentes. Leandro Alcázar sentía que la tormenta no era solo externa, sino interna también. El sacrificio que estaba por realizar no solo lo ataba al destino de su hermano perdido, sino también a una verdad mucho más oscura. La diosa, cuya presencia sentía como una sombra en su corazón, le había ofrecido poder, pero el precio era su alma. Cada paso lo acercaba más al abismo, y aunque el sacrificio era la única forma de vengar a su hermano, ¿realmente podía pagar tal precio? La lluvia se intensificó, y Leandro se levantó, decidido a llevar a cabo su destino. Pero una pequeña duda lo detuvo. ¿Y si la verdad no fuera la que esperaba? ¿Y si, al final, su venganza solo lo destruyera a él también? La lluvia finalmente se detuvo, pero Leandro Alcázar no se movió. Cada latido de su corazón parecía resonar en el vacío de la noche. Las palabras de la diosa, que antes lo guiaron hacia este destino, ahora le parecían más vacías que nunca. El sacrificio, la venganza, la justicia, todos esos términos que le fueron enseñados desde pequeño se mezclaban en su mente, perdiendo todo su sentido. ¿Qué significaba realmente vengar a su hermano si con ello destruyera la única parte de sí mismo que aún permanecía intacta? La figura de Álvaro Alcázar se desvanecía lentamente en su mente, pero Leandro sentía que su presencia lo observaba desde el abismo. El destino de su hermano estaba sellado, pero el suyo aún se escribía con cada paso que daba. Se inclinó hacia el altar, tocando la piedra con los dedos. La frialdad de la superficie lo despertó de su trance momentáneo. Sabía que debía hacer lo que estaba por hacer, pero una parte de él se preguntaba si realmente quería completar esta travesía. La duda lo asaltó una vez más.
¿Era este el final que Álvaro quería para él? ¿El fin de una familia rota? ¿O simplemente la repetición de un ciclo interminable? La noche seguía su curso, pero Leandro Alcázar estaba completamente absorto en el momento. El sacrificio no era solo de sangre, sino también de alma. La verdad que buscaba estaba al alcance de su mano, pero un precio inmenso la acompañaba. Se preguntó si, al completar este acto, realmente se sentiría más cercano a la justicia que tanto ansiaba. El altar, ahora iluminado solo por la tenue luz de las antorchas, parecía aceptar su decisión. Sin embargo, el eco de las palabras de su madre lo perseguía. No todo sacrificio trae paz. El miedo lo golpeó de nuevo y por un momento dudó si este destino era el que realmente deseaba. ¿Qué pasaría con él después del sacrificio? La idea de la venganza se desvanecía lentamente, dejando lugar a una sensación de vacío. En ese silencio, con la tormenta ya calada en su memoria, Leandro se enfrentó a una verdad dolorosa. Quizá la venganza solo lo haría más solitario, más perdido en un mar de sombras. ¿Realmente podía escapar de esa oscuridad? El eco de los pasos se escuchaba fuerte en la oscuridad de la noche. Leandro Alcázar corría, sus pies apenas tocando el suelo, mientras el viento gélido azotaba su rostro. Cada respiración le costaba. El miedo le quemaba la garganta, pero la persecución era inminente. No podía dejar que lo alcanzaran, no sin antes encontrar la verdad. Algo no cuadraba, y su instinto le decía que alguien muy cercano había estado manipulando las piezas todo el tiempo. Miró hacia atrás, pero la oscuridad lo envolvía todo. La única luz era la tenue que emanaba de las antorchas a lo lejos, como un faro que lo guiaba hacia lo desconocido. Sentía la presencia de algo o alguien detrás de él, algo que lo acechaba, que no descansaba. Leandro sabía que debía apresurarse, pero el peso de la traición le nublaba la mente. ¿Quién había puesto su vida en este camino de engaños? En su mente resonaban las voces de aquellos que alguna vez le prometieron lealtad. Estaba perdido entre sombras, pero no podía frenar. La respuesta estaba cerca, y la tensión lo mantenía vivo, pero a la vez al borde del colapso. Un grito lejano rompió la quietud de la noche. ¿Era su enemigo o el eco de su propia desesperación? La carrera lo llevó hasta un pequeño claro, donde el viento parecía menos feroz. Leandro Alcázar se detuvo a recuperar el aliento, mirando a su alrededor, pero no había señales de su perseguidor. El miedo seguía retumbando en su pecho, pero algo más estaba tomando forma. La sensación de ser observado. Su mente repasaba los momentos previos, los gestos de Carlos Fernández, que hasta ese momento parecía ser un aliado. ¿Era posible que Carlos hubiera jugado un doble papel en esta historia? El sudor perlaba su frente, y la fatiga lo dejaba tambalear. Sin embargo, una sensación de claridad lo envolvía. Estaba solo, pero una sombra de certeza se empezaba a formar en su interior. Leandro miró las huellas en el suelo, el rastro de una presencia desconocida, y fue entonces cuando entendió. El enemigo estaba más cerca de lo que pensaba, y tal vez no estaba tan solo como creía. Pero la calma no duró. Un sonido metálico cortó el aire, y la pesadilla comenzó de nuevo. Un ruido metálico, como una espada desenvainada, hizo que Leandro Alcázar se girara con rapidez. La figura emergió de entre las sombras, alta y desafiante. Era Carlos Fernández, 32, Male, y su mirada era más fría que nunca. Pensabas que podías escapar,
dijo Carlos. Con voz baja pero cargada de veneno. Leandro intentó avanzar, pero una nueva presencia se sintió en el aire, algo que lo rodeaba. Carlos no estaba solo. Te has equivocado, Leandro, y ahora pagarás por tus dudas. La voz de Carlos resonó en la oscura noche, y Leandro entendió la magnitud de la traición. El brillo en los ojos de Carlos no era el de un amigo, sino el de un enemigo resuelto a destruirlo. ¿Qué le esperaba ahora? Leandro no pudo evitar la punzada de miedo. La lucha no sería solo física, sino también una batalla por su propia supervivencia. La batalla se detuvo tan rápido como comenzó. Leandro Alcázar observó, atónito, como una figura conocida apareció de entre las sombras. Era don Félix Castillo, 50, male, un viejo mentor y amigo de su familia. La presencia de don Félix calmó momentáneamente la tensión. «Basta, Carlos», dijo don Félix, su voz firme y autoritaria. Este juego ya ha ido demasiado lejos. Leandro apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Carlos retrocedió un paso, pero su mirada seguía fija en Leandro. «No puedes salvarlo, Félix», dijo con desdén. Don Félix miró a Leandro, sus ojos llenos de pesar. «Hay cosas que nunca deseé que supieras, Leandro», comenzó, y las palabras que siguieron sacudieron a Leandro hasta los cimientos. La traición de Carlos no era nada comparado con lo que don Félix estaba a punto de revelarle. Los secretos de su familia, las promesas rotas y las sombras del pasado se levantaban como fantasmas. La verdad estaba más cerca que nunca. Pero ¿estaba Leandro preparado para lo que su mentor tenía que decir? La revelación de don Félix Castillo cambió todo. Leandro Alcázar sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de su mentor no solo confirmaron sus peores temores, sino que también le dieron una nueva dirección. Carlos Fernández había sido solo un peón, un instrumento, en un juego mucho mayor. La verdad detrás de la muerte de su hermano Álvaro era más oscura, más compleja de lo que Leandro había imaginado. Ahora sabes lo que está en juego. Leandro, dijo don Félix con una voz grave, la lucha no solo es por venganza, es por el destino de todos nosotros. Leandro entendió la magnitud de su misión, pero no estaba seguro si podía soportar el peso de lo que venía. El miedo y la incertidumbre se entrelazaban con una determinación feroz. Decidido a no quedar atrapado en un destino predestinado, se levantó. La siguiente etapa de su viaje era aún más peligrosa, pero ahora tenía la verdad y la fuerza para avanzar. O eso pensaba. ¿Qué más lo esperaba en este juego de engaños y sombras? La calma, como una falsa promesa, envolvía a Leandro Alcázar. La última noche de tormenta había dado paso a una oscuridad quieta, llena de una extraña quietud. Se sentó junto al fuego, con la esperanza de que, al menos por un momento, los fantasmas del pasado lo dejaran en paz. Pero algo no estaba bien. En su mirada, algo brillaba con nerviosismo. Carlos Fernández, 32, mala. Había sido su amigo, su hermano, su aliado. Y sin embargo, Leandro no podía quitarse la sensación de que había algo en él que no podía comprender. La conversación entre ellos había sido tranquila, casi amigable. Carlos había ofrecido su apoyo sin reservas, pero Leandro no podía evitar ver las sombras que se asomaban en sus ojos, un brillo que le resultaba inquietante. A cada palabra, Carlos parecía ocultar algo, su tono siempre un poco demasiado suave, sus gestos un poco demasiado calculados. Leandro se encontró dudando. Una pequeña chispa de desconfianza encendió su mente. Algo no estaba bien. La sensación de estar siendo observado lo envolvía de nuevo.
pero esta vez era más intensa. Carlos lo miró con una sonrisa torcida, que parecía esconder más que amistad. ¿Qué escondía? ¿Era este el verdadero rostro de la traición? El silencio llenaba la sala, pero las palabras no dichas pesaban más que el ruido. Leandro Alcázar y Carlos Fernández habían compartido muchas historias, pero esta noche era diferente. Carlos comenzó a hablar, su tono suave y persuasivo, como si quisiera llegar al corazón de Leandro sin prisa. Sé lo que estás sintiendo, Leandro, dijo Carlos. Sé que solo confía en mí y juntos podemos arreglar todo. Las palabras de Carlos eran como miel, dulces y cálidas, pero Leandro sentía un retorcido sabor amargo en su boca. Algo en la forma en que Carlos lo miraba lo hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo había una paz temporal que le ofrecía. Lo hacemos por tu hermano, continuó Carlos. Pero esa declaración sonaba cada vez más hueca. Leandro dudó por un momento, pero al ver la sinceridad en los ojos de Carlos, no pudo evitar pensar que quizás estaba siendo demasiado paranoico. Sin embargo, en el fondo, algo no encajaba. ¿Por qué Carlos estaba tan dispuesto a ayudarle? ¿Qué esperaba a cambio? La respuesta parecía elusiva, oculta entre las sombras de la habitación. Leandro Alcázar se levantó de repente, incapaz de mantenerse en su lugar. La conversación había tomado un giro inesperado. ¿Qué es lo que realmente estás buscando, Carlos?, Leandro preguntó, su voz tensa y fría. Carlos Fernández no respondió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron por un instante y Leandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué significa eso?, Carlos finalmente replicó, su tono de voz demasiado calmado. Leandro frunció el ceño. Algo en las palabras de Carlos sonaba como una advertencia velada. Lo que estoy buscando no es lo que tú crees, respondió Leandro con dureza. No eres lo que pareces. Lo sé. Un silencio pesado se instaló entre ellos, cargado de tensión. Carlos sonrió con desdén. Es curioso que lo digas, Leandro, dijo con frialdad, porque en el fondo, tú y yo somos más parecidos de lo que crees. La revelación lo golpeó como una ráfaga de viento frío. Leandro no sabía si estaba hablando con un amigo o con un enemigo. La sensación de estar atrapado entre dos mundos, dos lealtades, lo hacía sentirse más perdido que nunca. ¿Qué es lo que Carlos realmente quería de él? Leandro Alcázar no tuvo tiempo de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, Carlos Fernández le arrebató su espada. Lo siento, Leandro, dijo Carlos, su voz llena de veneno. Pero esto tiene que terminar aquí. Leandro intentó resistir, pero Carlos lo empujó contra la pared con una fuerza inesperada. El sonido de la espada desenvainada cortó el aire y Leandro se encontró desarmado, su pecho lleno de incredulidad. La traición había llegado con una rapidez mortal. Carlos lo miró con una expresión gélida. Siempre fuiste útil, Leandro, pero ya no lo eres, dijo con calma. El dolor en el pecho de Leandro no solo era físico, sino también emocional. Creí que éramos amigos, dijo Leandro, su voz quebrada por el shock. Carlos no respondió. En ese momento, todo lo que Leandro creía saber se desmoronó. Carlos no era solo un traidor. Era el verdadero enemigo. La traición le cortó el alma y la desesperación se apoderó de él. ¿Qué quedaba de su humanidad ahora? La habitación quedó en un silencio mortal.
Leandro Alcázar se desplomó al suelo, la desesperación envolviéndolo. Carlos Fernández lo había dejado allí, sin remordimientos. El traidor había ganado. Leandro levantó la vista hacia el techo, viendo las sombras bailar como si se burlaran de él. La traición había desgarrado su alma, y ahora el único camino que le quedaba era uno de venganza. Nada de lo que creí era real, murmuró Leandro, sus ojos vacíos de esperanza. La verdad, que hasta ese momento había sido tan elusiva, le pesaba sobre los hombros como una carga insoportable. Pero algo dentro de él despertó: la necesidad de justicia, de redención. Leandro se levantó lentamente, sin fuerzas, pero con una nueva determinación. La venganza lo consumía, pero también la necesidad de revelar lo que Carlos había ocultado. Leandro ya no era el hombre que entró en este conflicto. El traidor lo había cambiado. Y ahora Leandro sería quien llevara la batalla a aquellos que lo habían manipulado. El dolor y la ira lo impulsaban a seguir adelante, hacia lo desconocido, hacia lo inevitable. ¿Cómo devolvería Leandro el golpe? ¿Y qué quedaría de él después de que todo terminara? El aire estaba denso, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Leandro Alcázar caminaba solo, envuelto en la quietud que siguió a la tormenta. Había sido un largo día, pero el peso de la traición seguía sobre sus hombros, aplastante, ineludible. El fuego de su ira, aunque apaciguado por el paso del tiempo, seguía encendido en su corazón. Las palabras de Carlos Fernández retumbaban en su mente. Ya no eres útil, Leandro. Leandro sabía que las piezas de este juego de sombras no estaban completas aún, que había algo más en la trama que necesitaba descubrir. La casa, antes cálida, ahora le parecía fría, distante, como si todo lo que había conocido se hubiera desvanecido. La gente en la que confiaba no era lo que parecía. Pero, entre el dolor y la confusión, una idea comenzó a formarse. ¿Y si la traición venía desde mucho más cerca, desde alguien que nunca sospechó? Leandro miró a su alrededor, la oscuridad de la noche envolviéndolo. Algo estaba a punto de cambiar, pero ¿qué revelaría esta nueva verdad que lo acechaba? La memoria de Leandro Alcázar lo arrastró a un pasado distante. En su mente, las voces de su madre y su padre resonaban con claridad, sus consejos y advertencias. Leandro recordó una tarde soleada en la que Carlos Fernández le había prometido lealtad eterna, jurando que lucharía a su lado contra cualquier enemigo. Pero ese juramento, tan sincero en su momento, ahora parecía vacío. La mentira había sido plantada en su vida desde el principio, y su hermano Álvaro había sido solo una pieza en un tablero más grande. Leandro volvió a las palabras de don Félix Castillo, quien una vez le dijo: «La verdad siempre sale a la luz, Leandro, pero el precio que pagas por ella será mucho más alto de lo que imaginas». Ahora entendía el verdadero significado de esas palabras. Cada paso que había dado, cada elección que pensó que lo acercaba a la justicia, lo había acercado más a la oscuridad. La revelación se hizo clara. Carlos Fernández no era el único traidor. Leandro había sido un peón en un juego mucho más grande, uno que ni siquiera él había comprendido. ¿Era todo esto un juego para ti, Carlos?, Leandro Alcázar preguntó, su voz tensa, pero cargada de dolor. El viento se levantó, arrastrando las hojas secas alrededor de ellos, mientras Carlos Fernández lo observaba con una calma inquietante. Un juego no, Leandro.
respondió Carlos con suavidad. Solo la inevitabilidad de lo que debía suceder. Carlos se acercó lentamente, cada paso marcado por una confianza fría. Te usé, dijo Carlos, sin piedad. Todo esto, cada paso, cada sacrificio, solo era para llegar a este punto. Y ahora, Leandro, tú también formas parte de la historia que estamos escribiendo. El horror se apoderó de Leandro, mientras veía claramente por primera vez la magnitud de la manipulación. Había sido un peón en el tablero de Carlos, y nunca lo había sabido. La sensación de traición se transformó en algo más profundo, algo más oscuro. Leandro no podía dejar de pensar en cómo había sido cegado por su propia confianza. Carlos no solo había traicionado a Leandro, sino que había jugado con él desde el principio. La verdad golpeó con fuerza. ¿Qué quedaba ahora de la persona que había sido? Creí que todo esto era por venganza, dijo Leandro Alcázar, con la voz quebrada, pero ahora me doy cuenta de que todo ha sido una farsa. Tú nunca quisiste justicia, Carlos. Tú querías control. Carlos Fernández sonrió, su expresión ahora llena de satisfacción. La justicia nunca ha sido lo que buscaba, Leandro. La verdadera cuestión siempre fue el poder, el control sobre lo que está por venir. Leandro lo miró fijamente, intentando procesar la verdad que Carlos acababa de revelar. Así que todo esto, todas las muertes, las mentiras, ¿eran solo para tu beneficio? Carlos asintió. El poder no se toma, Leandro, se conquista, y tú fuiste el instrumento perfecto para que yo llegara a este punto. Las palabras de Carlos se clavaron en Leandro como una daga. El odio y la decepción lo inundaron, pero también lo despertaron. La lucha ya no era solo por venganza, sino por destruir el reinado de un hombre que se había creído invencible. ¿Estaba Leandro dispuesto a sacrificar todo para detenerlo? Las palabras de Carlos Fernández retumbaban en la mente de Leandro Alcázar. El poder no se toma, se conquista. En ese momento, Leandro entendió que todo su viaje, su lucha, había sido parte de un plan mucho más grande, algo que ni él ni su hermano Álvaro podían haber imaginado. El dolor y la rabia lo consumían. Pero también nacía algo más dentro de él, una determinación más fuerte que nunca. Carlos había jugado su parte, pero Leandro no sería otra pieza en su tablero. La verdad lo había liberado, pero también lo había cambiado. Ahora, su único objetivo era detener lo que Carlos había comenzado. Así que esta era la verdad todo el tiempo, murmuró Leandro, mientras una nueva fuerza nacía en su interior. La confrontación final ya no podía ser evitada. La batalla no solo sería por justicia, sino por su alma. Leandro levantó la mirada, sabiendo que lo que viniera a continuación sería el último paso para reclamar su destino. El aire estaba cargado de tensión. Leandro Alcázar se encontraba frente a la fortaleza, sabiendo que la batalla final estaba a punto de comenzar. Sus pasos resonaban en el suelo, y su respiración era entrecortada. Dentro, Carlos Fernández lo esperaba, su enemigo, pero también su viejo amigo. Todo lo que había vivido lo había llevado hasta este momento. Leandro estaba preparado, pero algo dentro de él titubeaba. El sonido del viento y el crujido de la puerta abierta indicaban que no había marcha atrás. Es ahora o nunca, pensó Leandro, mientras se preparaba para enfrentar a Carlos una última vez. La incertidumbre y la rabia lo acompañaban, pero también una determinación férrea. Dentro de la fortaleza, Carlos Fernández esperaba, tranquilo, como si ya supiera cómo terminaría todo. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo Carlos, su voz calmada y desafiante.
Leandro Alcázar lo miró con furia. Sabía que este día llegaría, respondió Leandro, su espada levantada con fuerza. El conflicto entre ellos no era solo físico, sino también ideológico. La victoria no será tuya, Carlos, dijo Leandro con una certeza renovada. Carlos sonrió, su confianza inquebrantable. La victoria ya está en mis manos, Leandro. El destino ha sido sellado. Las espadas se cruzaron. El sonido de metal chocando contra metal llenó el aire. La batalla había comenzado. La batalla era feroz. Cada golpe parecía definitivo. Leandro Alcázar atacaba con furia, pero Carlos Fernández lo detenía con facilidad, su habilidad en el combate superior. De repente, el sonido de un grito llegó a Leandro desde el fondo de la fortaleza. Al volverse, vio a don Félix Castillo, su mentor, caer al suelo, herido gravemente. El tiempo se detuvo por un momento. ¡No!, gritó Leandro, pero ese grito fue suficiente para que Carlos aprovechara la oportunidad. «Te lo dije, Leandro», dijo Carlos, mientras la espada de Leandro quedaba paralizada en el aire. «Nunca fuiste más que un peón». El golpe de Carlos hizo que Leandro retrocediera, su mente llena de rabia y desesperación. La batalla había tomado un giro inesperado. La batalla continuó con un nuevo ímpetu. La furia de Leandro Alcázar, ahora alimentada por la pérdida. Su lucha ya no era solo contra Carlos Fernández, sino contra el dolor de perder a alguien que había sido su guía. «¿Qué eres tú, Carlos?», le gritó Leandro, mientras atacaba con todo lo que tenía. «La venganza no es suficiente», respondió Carlos, mientras bloqueaba otro golpe. «El poder no se toma, Leandro, se conquista, y tú has sido mi camino hacia ello». La rabia de Leandro creció, y con un grito de furia, lanzó un golpe decisivo. La espada de Leandro cortó el aire, y en un último esfuerzo, alcanzó a Carlos con una precisión mortal. Carlos Fernández cayó al suelo, y el aire quedó en silencio. La batalla había terminado, pero el costo había sido alto. Leandro respiró profundamente, mirando el cuerpo caído de su enemigo. La fortaleza quedó en silencio, el eco de la batalla aún resonando en los pasillos vacíos. Leandro Alcázar se quedó de pie, mirando el cuerpo sin vida de Carlos Fernández. La victoria había sido amarga, marcada por la pérdida y la violencia. La justicia se ha hecho, pensó Leandro, pero su alma aún sentía el peso de lo que había perdido. Miró el rostro de don Félix Castillo, recordando las últimas palabras de su mentor, y luego volvió su mirada al horizonte. La lucha había terminado, pero Leandro sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La paz no sería inmediata, pero había una parte de él que comenzaba a sanar. El sacrificio de don Félix y la caída de Carlos no podían borrar lo que había sido, pero al menos ahora Leandro podía caminar hacia el futuro con la esperanza de un nuevo comienzo. La fortaleza estaba en silencio. El aire, antes cargado de tensión, se había calmado, y la luz del amanecer comenzaba a iluminar las ruinas. Leandro Alcázar se encontraba en el centro de lo que quedaba, el peso de la batalla aún presente en su mente. Cada paso que había dado le había costado algo, y mientras miraba las huellas de sangre y destrucción, la pregunta, ¿valió la pena?, flotaba en su mente. Leandro pensaba en los sacrificios. Carlos Fernández, su amigo y traidor, don Félix Castillo, su mentor perdido, y Álvaro Alcázar, su hermano que nunca regresó. Ahora todo se sentía diferente, como si una capa de verdad, dura y fría, se hubiera colocado sobre sus hombros. Pero, en la quietud de ese momento, Leandro también comprendió que la paz que tanto había buscado no llegaba sin un precio. Al menos ahora sabía que la verdad
por dolorosa que fuera, lo había liberado. Leandro Alcázar comenzó a caminar entre los escombros, sus pasos lentos pero firmes. La memoria de don Félix Castillo lo seguía, y en sus pensamientos, las palabras de su mentor seguían resonando. La verdad nos libera, pero nos despoja de todo lo que creíamos saber. A cada paso, Leandro sentía que la batalla interna que había librado aún no terminaba. La culpa lo pesaba. Pero también lo que había aprendido, que la verdad no es solo un fin, sino un camino. Y aunque la vida siguiera sin esperarle, él debía aceptar lo que había dejado atrás. La paz está en el camino, no en la meta, pensó, su mente más tranquila, pero aún llena de cicatrices. En el fondo de la sala, Leandro Alcázar escuchó una voz familiar, débil, pero reconociendo la presencia de su mentor. Don Félix Castillo, 50, Male, apareció ante él como un espectro. Su rostro sereno, pero marcado por la fatiga. Lo que has hecho, Leandro, no fue en vano, susurró don Félix. Has aprendido lo que muchos no logran ver. Leandro se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Te fallé, murmuró. Don Félix sonrió, una sonrisa tranquila. No, Leandro, dijo suavemente. Has encontrado el camino. Esa es la verdadera victoria. Las palabras de don Félix fueron como un bálsamo para el alma herida de Leandro. No puedes vivir por los demás, Leandro, tienes que vivir por ti. Y con esa última enseñanza, don Félix desapareció, dejando a Leandro con una nueva claridad. Había aprendido a vivir con la verdad. Leandro Alcázar miró alrededor de la fortaleza, ahora marcada por el paso del tiempo y la batalla. Las lecciones de don Félix seguían con él, como ecos de un pasado que no podía olvidar. La victoria no traía la paz inmediata que había imaginado, pero traía algo más valioso: el entendimiento de su propio ser. La verdad no es solo lo que se dice, pensó Leandro, es lo que se vive. Mientras observaba a los nuevos habitantes del pueblo reconstruir, sintió una leve sonrisa en sus labios. El sacrificio, la pérdida, todo tenía ahora un propósito. El camino no terminaba aquí, pero Leandro ya no temía lo que viniera. Sabía que la paz no era algo que se encontraba al final de una lucha, sino algo que se cultivaba en el corazón. Leandro Alcázar se detuvo en la entrada del pueblo, mirando hacia el horizonte. La batalla ya no lo definía. Esto es lo que soy ahora, pensó, sus ojos llenos de determinación. Había aprendido a vivir con los recuerdos, con las cicatrices, pero también con la esperanza. La verdad nunca debe ser poseída, recordó, como una lección que resonaba dentro de él. Había cambiado, sí, pero también había encontrado algo valioso: la paz interna. Con un paso firme hacia el futuro, Leandro se alejó del lugar donde todo comenzó, sabiendo que lo que había vivido le daría la fuerza para todo lo que estaba por venir. La jornada había sido larga, pero al final, la paz era lo que más valía. La fortaleza estaba en calma. El viento se había detenido, y la luz del amanecer bañaba las ruinas. Leandro Alcázar se quedó quieto, observando lo que quedaba del lugar que había sido testigo de su sufrimiento y victoria. El dolor de la batalla seguía vivo en su pecho, pero algo más había cambiado en él. El aire estaba más fresco. Las huellas de sangre se mezclaban con la tierra. Miró las ruinas, y una parte de él se preguntó si todo había valido la pena. La verdad lo había liberado,
pero también le había arrebatado mucho. Al final, no había respuestas claras. Solo el eco de lo perdido y lo encontrado. Fue esto lo que realmente buscaba, pensó. El futuro estaba abierto, pero la paz no era una meta, sino un proceso que había comenzado en su interior. Leandro Alcázar caminó hacia la salida de la fortaleza, cada paso distante y lento. El viento acariciaba su rostro, y mientras caminaba, sentía que dejaba atrás algo que ya no podía cambiar. Había perdido tanto, pero también había ganado una comprensión más profunda de sí mismo. La batalla había terminado, pero el verdadero desafío era cómo seguir adelante. No se puede vivir del pasado, pensó mientras se alejaba. Su cuerpo cansado, pero su alma más ligera. A cada paso, Leandro aceptaba lo que había perdido, lo que había aprendido, y lo que tenía que hacer para seguir adelante. No se trataba de olvidar, sino de vivir con lo que había quedado. A lo lejos, Leandro Alcázar escuchó una voz que parecía surgir del viento, suave pero clara. Era la voz de don Félix Castillo, su mentor en su mente. Lo que hiciste, Leandro, fue necesario. La verdad no es solo lo que está ante tus ojos, sino lo que llevas dentro. Leandro cerró los ojos por un momento, sintiendo la presencia de don Félix en su corazón. Nunca fallaste, Leandro, recordó don Félix. Lo que has hecho, aunque difícil, te ha forjado como hombre. Las palabras de su mentor lo acompañaron mientras miraba al horizonte, entendiendo por fin que la lucha no había sido en vano. La paz no era un destino, sino un camino, y él lo había recorrido con honor. El día seguía su curso. Leandro Alcázar observó cómo la gente comenzaba a reconstruir. Nuevas caras aparecían y la vida continuaba, aunque con una cadencia diferente. Leandro caminó por el pueblo, viendo a los habitantes levantar lo que había sido destruido. Aunque el pueblo había cambiado, él también lo había hecho. El tiempo avanza, y con él, nosotros, pensó Leandro, sintiendo que, a pesar de todo lo perdido, había un sentido renovado en la vida. El sol brillaba más fuerte, el futuro se veía más claro, y, aunque aún quedaba mucho por hacer, Leandro estaba listo para caminar hacia adelante, sabiendo que las cicatrices de su alma ya no lo definirían. Leandro Alcázar se detuvo una última vez en el umbral de su hogar, mirando la tierra que había protegido, luchado por ella y perdido mucho para ganarla de nuevo. La verdad nunca debe ser poseída, pensó, recordando las lecciones del pasado. Aunque el futuro era incierto, Leandro había aprendido a abrazarlo. Su alma ya no estaba dividida. Con un suspiro, dio el último paso, dejando atrás todo lo que no podía cambiar. El viento soplaba suavemente, como una despedida, pero también una bienvenida. En su corazón, sabía que el viaje no había terminado, solo había comenzado. Este es mi camino ahora, pensó Leandro, su rostro sereno mientras miraba al horizonte. La vida, aunque diferente, continuaría.